Muy buenas noches. En esta hora sé que es demasiado tarde. Uno es ya medianoche, otro es ya un poquito más temprano. Gracias por estar aquí. Voy a lo que voy. En esta noche traigo una porción de la palabra que está en Salmo 40, que dice de esta manera: el salmo que escribió el salmista David, una alabanza, un cántico de alabanza que el salmista lo escribió, que dice de esta manera. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Pues puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que desvían tras la mentira. Hasta ahí. Muchas veces, como en este ritmo del tiempo, del trabajo a la casa, nosotros como humano tenemos que trabajar y traer para la casa, y nos envolvemos un ritmo, un caos. El que maneja a veces se desespera, mucho tráfico, una desesperación en estos tiempos. Yo no sé si antes pasaba eso, o nada más ahora, o porque la palabra de Dios, que los tiempos que estamos pasando ya son tiempos, los últimos tiempos. El tiempo de la gracia se está acabando. Para todos aquellos que conocen la palabra de Dios, nosotros entendemos que así es. ¿Por qué? Porque se aproxima la venida de Jesús. No sabemos cuándo llega Jesús a levantar a sus hijos, a levantar a su pueblo. Una y otra vez vuelvo a recalcar, vuelvo a invitar, vuelvo a hacer una llamada para todos aquellos que no conocen a Jesús. Hoy que vas a escuchar, hoy que vas a ver este video, este corto video, mucho más yo hago para presentar a Jesús en los en vivo que siempre yo hago. Es para presentar a Jesús, es para que tú conozcas quién es Jesús, y para que empecemos a conocer quién es y para qué vino, para qué murió, para qué resucitó. Y dice la palabra que va a venir y su venida de él está cerca, y no sabemos cuán cerca está, porque aún dice que ni los ángeles no saben cuándo él va a llamar a sus hijos, va a llamar a su pueblo. Dice en otra porción, dice que nos hace como, nos pone un ejemplo, que si somos trigo somos hijos de Dios, y que si somos cizaña no pertenecemos a él. Entonces yo prefiero que tú seas trigo. Yo prefiero que tú también te vayas al cielo el día que cuando te toca partir de este mundo, porque nosotros sabemos que nosotros somos peregrinos de esta tierra, y entendemos que me gustaba cuando estuve leyendo una de las cartas que escribió el apóstol Pablo. Me venía mucho a mi mente. A veces nos quedamos afanando
lo que hay en esta tierra. Pero también otra porción dice que en Eclesiastés, perdón que se me traba Eclesiastés dice que vanidad de vanidades. Entonces todo lo que hay aquí, todo lo que está bajo del sol, está refiriendo todo lo que hay en esta tierra, son pasajeros y nosotros somos peregrinos. Nosotros sabemos que después de la muerte hay una eternidad, hay un cielo que nos espera y hay un infierno, y yo no quiero que te vayas por allá. Entonces, una vez más, una invitación a tu mente, a tu corazón. Si tú supieras lo que Jesús ha hecho por mí, tú también vas a querer tenerlo en tu corazón. No importando las circunstancias que nos atravesemos, a veces lloramos, no porque yo crea en el Señor, yo no paso tantas cosas, sí, como todo un ser humano, pero la diferencia es de que yo sé que el tiempo de lloro, el tiempo de dolor, solo va a ser un pasatiempo, que un día, en otra porción dice que un día cuando nosotros nos vayamos, cuando nosotros termina nuestro tiempo de esta tierra, ya no va a haber lloro. El cielo en Apocalipsis describe cómo es el cielo. Y qué bonito, pero yo no quiero hablar del Apocalipsis ahora, porque Apocalipsis es un libro que describe cómo es el cielo nuevo, cómo es lo que está esperando a nosotros. Eso no te estoy diciendo, cómo me enternece mi corazón para decirlo, que el cielo nuevo lo describe mar de cristal, calle de oro, a la orilla del río, que el fruto, que cada árbol dará su fruto y que no va a haber dolor, que no va a haber calor ni frío. Ahora que estamos, en los tiempos que estamos, hay a veces que nos duele, tenemos mucho problema, tenemos necesidad, muchas cosas nos pasamos, pero la recompensa es de que el apóstol Pablo lo pone como ejemplo, cómo hace un atleta para correr, cómo hace un atleta. Y nosotros, cuando viene diciendo cómo hace el atleta, nosotros debemos de reforzarnos con ayuno, con oración, con la lectura de la palabra. Ese es nuestro alimento para aquellos que conocemos la palabra. Yo sé que yo no tengo tanto estudio, yo no tengo un español tan elocuente, pues para el Dios, yo hago, gracias a Dios por aprender a hablar español, y yo tengo un dialecto, pero a lo que quiero decir que cuando estoy hablando el Salmo 40, cuando nos dice pacientemente esperé a Jehová, cuando el salmista lo escribe, y es un salmo de alabanza, es un salmo de liberación, cuando él expresa pacientemente esperé a Jehová. ¿A cuánto de nosotros tenemos paciente? Una de las áreas más difíciles en mi vida es no tener paciencia. No tener paciencia. ¿Y cómo trabajar con eso? Una de las cosas más difíciles, no tener paciencia. Cuando uno encuentra en el camino mucho tráfico, cuando uno ve que tiene mucho trabajo, uno se desespera, pero toda la palabra que están escrito en la Biblia fueron inspirados por aquel que lo escribió. Estaban llenos de la presencia de Dios, estaba lleno de su presencia, de un Dios altísimo, de un Dios grande, de un Dios poderoso, el que conoce tu corazón, el que conoce tu mente. Cuando hablo de Él, dice uno, cuando hablo de Él, lo siento, y entonces para otros ahora en este día necesitan ver algo para hablar con Dios. Y nosotros que conocemos la palabra de Dios, no es necesario que voy a ver
algo para hablar con Él. Él es mi mejor amigo, Él es mi Padre, Él es el que conoce el deseo de mi corazón, mi mente. En otra porción dice que el que escudriña el corazón y examina la mente. ¿Quién conocerá tu corazón? ¿Quién conocerá? Solo Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Nos habla de que tenemos que ser pacientes. Esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Por qué el Padre no oye a sus hijos? Claro que sí, Él nos oye. Si nosotros les llamamos, Él viene y Él escucha nuestro clamor. Y luego dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Es cuando nos está diciendo, cuando yo digo cuando nadie daba un peso por mí, Él se inclinó hacia mí, Él me levantó, Él me rescató, me levantó para su gloria, me levantó para hablar de Él, para compartir quién es Él, para llevar a cabo la buena y la nueva. Yo no soy perfecta, simplemente por la misericordia, simplemente por la gracia, Él me levantó. Puedes poner tu comentario, si parece que si yo tengo que ver tu comentario y que pongas estrella, no es necesario. No es necesario, pon tu comentario. Y luego dice, me hizo sacar del lodo cenagoso, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Él nos da un ejemplo, cómo es el lodo. Yo nunca físicamente no he visto cómo es un lodo grande que te caes y ya no puedes salir y que yo pienso que como que está hablando de un pantano de lodos, no sé, algo así, pero está hablando de un lugar feo donde estábamos. ¿Y por qué no ser agradecido por rescatarme de donde yo estaba? ¿Por qué no ser agradecida con Él? ¿De qué forma? Compartir lo que Él ha hecho por mí, compartir la palabra, es lo único que puedo hacer. Entonces puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Claro, porque antes no tenía yo rumbo, no tenía yo una dirección, cómo caminar, cómo ir, no tenía, estaba yo sin rumbo, sin dirección. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Sí, Él endereza. Dice algunas personas, el que creció torcido no se va a enderezar. Pero para Dios nada es imposible. Y uno, por no conocer la palabra de Dios, uno se junta y dice lo mismo. Dice, si su padre es así, ¿tú crees que el hijo va a ser así? Así, de simplemente. La maldición. Si su papá fue un borracho, si su papá fue un ratero, sus hijos tienen que salir rateros, sus hijos tienen que ser borrachos. Si los padres son mujeriegos, entonces los hijos tienen que ser. Pero cuando uno viene a la palabra viene a los caminos de Dios, nada es imposible para un Dios grande y poderoso. A veces uno, por no conocer la palabra de Dios, uno cree que es así. Pero cuando uno viene a los caminos del Señor, cuando uno acepta al Señor en su corazón, dice en otra porción, he aquí son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque simplemente desde cuando nosotros nacemos con pecados. Uno dice, no, es que yo no he hecho nada. No, simplemente que naciste, llegaste en este mundo, eres pecador. La única diferencia que aquel que recibe al Señor, el que reconoce a su Salvador. Para todos aquellos que siguen pensando que si tus padres fueron borrachos o si tus padres se murió tal cosa, a ti te va a pasar eso. No, si tú aceptas al Señor, las cosas, las maldiciones se quedan.
para un lado. He aquí todas son hechas nuevas. Dice, puso luego a mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Una de las cosas cuando uno no conoce a Dios, uno es del mundo, uno no le importa a decir malas palabras. Sí, claro que sí, porque yo de ahí vengo. Y ya cuando uno empieza a conocer al Señor, uno ya cambia su lenguaje, uno ya cambia el habla. Uno ya dice, Dios mío, por favor, Dios es bueno ya, o cambia uno su forma de hablar. Pero antes hablaba cuantas cosas. Y ahora ya alabanza nuestro, ya uno dedica las palabras al Señor. Primero, Dios mío, que santo Dios, cosas así, ya cambia uno el lenguaje. Muchas de veces, a veces dicen que, si su madre o su padre es así, a le va a pasar lo mismo. No es cierto. No, para nada. Aquel que todavía cree que eso no es cierto. Verán esto y temerán y confiarán en Jehová. Dice en 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Mira cuán bueno es que nosotros confiamos a un Dios vivo, no al hombre. Eso no, le pongo un ejemplo. No, un ejemplo cuando uno se siente mal, uno necesita un médico. Pero muchas veces llega uno a muchos de lo que no voy al médico porque Dios me va a sanar. Pero lo primero que uno tiene que hacer como hijo de Dios, poner a Dios primero, hablar con Dios y de acuerdo de eso el Señor mismo le dará la salida y le dará una palabra que es así. ¿Por qué? Porque Dios usa a los médicos. Eso es un ejemplo. Es mucho mejor que yo ponga mi confianza en un Dios porque Él no falla. Fallará el hombre, fallará mis hijos, fallará mis padres, fallará mis hermanos, fallará mi esposo. Pero el que no falla es Dios. Por esa razón, ¿qué más bueno? Confiar a un Dios vivo. Y no miran a los soberbios ni a los que desvían tras la mentira. Una de las cosas que cuando uno viene a los caminos del Señor, para otra persona que no conocen a Jesús y uno viene a los caminos del Señor y somos como los ojos de ellos, tantito que yo hago esto, pero ya las personas miran otra cosa, pero no tenemos que ver ni a la derecha, ni a la izquierda, porque al único que tenemos, al único perfecto, puro, blanco, es Jesucristo, el que no tuvo falla. No sé si todavía está. Dios le bendiga. Dios te bendiga, mis hermanos, para todos aquellos que están aquí. Gracias por estar aquí. Yo solamente traía una palabra para refrescar la mente. Tal vez estás en un momento de la desesperación, tiene problema, tiene necesidad. Yo te digo que el Salmo 40, donde escribe el salmista, pacientemente esperaré Jehová. Muchas de las cosas de nosotros estamos planeando algo y no llega ese tiempo o no pasa en ese tiempo y nosotros nos encontramos con una ansiedad, con un estrés y no. Porque sí, la mera verdad, en este tiempo, la ansiedad y el estrés son las cosas, son el problema que se está pasando. Pero que mucho mejor entregarlo en los pies del Maestro. ¿Y quién es ese Maestro tan maravilloso? Es Jesús, el que vino a morir en la cruz del Calvario por mí y por ti. Qué bello es el Señor. Entregó su vida por toda la humanidad. Y la humanidad no lo quiere conocer. Qué triste. Ese es un lado bien triste. Que ahora no le importa, no le interesa la palabra de Dios.
Pero llegará un día cuando la iglesia se sube al cielo, cuando los hijos de Dios se sube al cielo, cuando viene lo que es más feo. Dice un hermano por ahí, dice, el que no se fue en el autobús de la primera llamada, se va a quedar con un dolor de tormento aquí en la tierra. En otra porción dice que buscarán la muerte y la muerte no lo hallarán. Imaginemos qué fuerte va a estar eso. Yo sé que para los que no conocen la palabra de Dios, ay, eso es pura mentira. No, lean la palabra, lean la Biblia. Conozcan a Jesús. Qué bonito empezar a conocer el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, el que me mandó por mí, el que me mandó a mí, el que sopló vida en el vientre de mi madre. Qué bonito. Pero nada, solamente traía esta porción en esta noche para compartirlo con ustedes. Seamos pacientes. Tal vez te duele ahora, tal vez estás en una cama, no te puedes levantar. Pide al Señor que te sane, porque Él lo puede hacer. Sí, porque Él lo puede hacer, porque Él conoce. Lo que Él ha creado, Él lo conoce. Lo que Él ha formado con sus manos, Él lo conoce. En otra porción dice, en Jeremías dice que nos pone como un ejemplo que somos el barro en las manos del alfarero. Y cuán bueno estar en las manos del alfarero. Y se echó a perder en sus manos. Tal vez no sé cuántos pedazos se hizo la vasija o se hizo el cántaro, no sé, pero Él lo vuelve a hacerlo como a Él le parezca mejor. Y cuán bueno estar en las manos de un Dios que puede cambiar, de un Dios que puede transformar. Compártelo si tú quieres compartir. Yo creo que ya terminó mi parte en español. Tengo que hablar un poco de mi dialecto, compartir algo en mi dialecto, porque siempre lo he hecho y no me cansaré de presentarte a Jesús. Ya sé que ya te aburriste, pero un día lo vas a necesitar. En un momento y un instante, ojalá que no sea tarde cuando tú lo vas a pensar y lo vas a necesitar en tu corazón. Ojalá que no sea tarde. Porque solo hay dos caminos, hay cielo, hay infierno. ¿Cómo me enternece cuando digo que ojalá que no sea demasiado tarde? Porque después de la muerte ya no va a haber oportunidad. Ya no va a haber el segundo autobús, solo la primera. Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. Voy a hablar un poquito de mi dialecto para aquellos que soy de México, soy de Oaxaca, pertenezco a una de las regiones que hablan chatino. Gracias por estar aquí. Vos wen dion teno kuna chekwe senonine diascot quote palabra nunque stein nun liu o nun kwang nun tians en kwe nunga salmo tuo calculone. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. En tan tuete en un gastein
y se inclinó a mí on ángel o inancha y cueo. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Si ya hangas con un pozo de lodo cenagoso. Me hizo sacar. David Nedwe chansuis cosainunga cosainun yo yukso kangas ko ejemplos to. Chan fue coñana kanga timpuno a anangai. A problema tai otakana chkoi. Nunca salmista David. Cuena puso mis pies stokiane. Chonskan kochangat kwets nanga peña hane kochangaras koket noa. Y enderezó mis pies. Ni gakia. Porque nana, por ejemplo, ne tena lir hiseñante la palabra en Dios, ne dare ni de ñano shin, dare ni de ñano sue o tan subires cosas en shin, subires cosas no suena. De todas maneras, ne dare ni es con no lo suena. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Tot wanene scochanus ue sconanus ue quatuan stot wan. Alabanza a nuestro Dios chanut cueo ñak antene. Verán esto ñarene kaanten kaan ñarene. Verán esto ña kaan o serene o y confiarán en Jehová. Bueno, nisco ejemplo ni si a los visco tuene, los visco no señante, los visco no neidai, los visco tuene, ga otra de chekwe ostein ni lo yu ni ne kwang no swain de tiene ka entonces chekwe ka kai kunang kai chue o kai ne confia o kai tan chao kanga stein ni no suanya de lo yuren nun de locaciones de lo cual se entiende porque nunca kunare algún día correpte porque si nanu lone nunca espíritu ne taran la que se ora o nunca cual se entiende ne kanga no ya lo que yo o ta ya ne cuote tu indua. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Ue a changa entero. Ue a changa entero. Ne confía en Dios. No to confianza en Dios. No lu. Dios no sue. Y no miran a los soberbios y a los que desvían tras mentiras. Porque nane kui a tiempo no soy brano ni kui a tiempo soy o nane echas tan confianza en sueña tiene yure porque conen es contene tak fallen diore und cueras chara cuareña entendió se o chara cuaca ni o chincho ñan cueras a lo sama chonten nane sancho stein nun doño no sueña ka sancho. Porque ni ne dio oportunidad, días cobró, ne los y oportunidad pues que se ne días cobró. Ni no chen en Dios ne, ora yara ne no tian nunca arrebatamiento fuera o tan tian nunca rapto no ya yonta no tian Jesús ne shoki en chen shoki es ne. O no lo yure ne, cano tije. Entonces ni le dio oportunidad en señante en Dios, ni le dio oportunidad en chastoque o ocasiones, chachuene, Jesús ne Jesús ne violó, Jesús ne dio salvación, one señanite, un Dios no ante palabra en Dios ne. El que puso las manos en el arado, que no lo quite. Dios no le ante palabra en Dios en el lado tuya, Dios porque nanne a la yota y a la Jesús, ya nanne porque fue palabra en
no te entiende con algo. Siempre cuentes con vivo tiene. Siempre cuenta si que tenía aceptar a Jesús a la cuina. Que clones cueo. De entonces, han leído los libros ahí. De entonces, ni chetlute ni que yo ya la cuit cuen. Ya ne aceptar. Ne Jesús ne vida ña. Tuete ne Jesús ña vida enten. Don cuane es casiore ne. Yuira shent aine yuino carichonte. Canga ñano ne Espíritu Santo. O cachane, bro, no nine, dio oportunidad de esa señante palabra. Dios dio oportunidad porque dio nunca Espíritu Santo lo yure. Y en el Espíritu Santo no te a Jesús te yochine. Te no te conone, no te quiere. Gracias por estar way chanina se cuembro no nine. Chente se cuembro chano locan hote, chano locan ñane, se ote se cuembro pero nana, ni invita en esa señante Jesús. Ganun ka Jesús nos wak yon kui no ang losis yang non ang losis yon yoten su liyune barioya sa señante palabra Dios na yotan tan sindio na kaanan tayo tak anan ko stanking on Dios tan casiore niya on Dios porque chupone villona nos uine casiore on villona nos uine kine es mejor que chananes tan confianza niya o nos sueña, ya lo yure, o no doña, es mejor que chenas, ten confianza, porque entiende, no era fallar, pero está en un doña, nunca más se lo ne fallar. Es mejor, ni invitar a esa señante palabra en Dios, ni invitar a esa tocación en Dios, porque la yota no cachó, yo que tienen guaco, o yo que tienen guaní, pero no cachó, no la yote, porque antes, a la obvio shore, sanuni, o antes, tico la obvio shore, o nanne la yota na cacho. Es mejor que ya ni entregar casio, tú ya Dios, es mejor, es lo mejor que puedes hacer. Gracias por estar aquí. Yo sé que esto no es un estudio, esto no es una prédica, es algo para que refresque la mente, algo para que nos reconocemos que necesitamos de un Dios grande, de un Dios poderoso, aquel que se siente con toda fuerza y aquel que está en victoria, gracias a Dios, y aquel que tiene mucha fuerza, gracias a Dios. El único, aquel que reconoce que necesita de un Salvador, es lo más bueno que existe. Gracias por estar aquí y nos vemos hasta la próxima.